Muy buenos días, mis queridos hermanos. Paz y bendiciones para todos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un día de bendición. ¿Ven? Hoy es un día de alabanza y adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para mí es un gusto y un privilegio poder compartir el mensaje de Dios a través de las redes sociales. Entonces quiero darle la bienvenida a todos mis hermanos y también quiero saludar a todas aquellas personas a las cuales llega este mensaje. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Hoy vamos a compartir la palabra, la cual lleva por título La obediencia y sus beneficios. Amén. Hoy en día vivimos en una sociedad que cada vez se aleja más de los principios dictatoriales o preceptos gubernamentales que demarcan los parámetros morales y éticos dentro de una sociedad. En pocas palabras, las nuevas generaciones se levantan en un furor de rebeldía contra el sistema, ignorando las leyes de los hombres y menospreciando los decretos de Dios. Aún desde la misma iglesia existen muchos cristianos que desean seguir el camino de la salvación, pero sin poner en práctica la obediencia. Quieren bendiciones, pero no buscan agradar a Dios ni su justicia. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La obediencia es y será la principal puerta para acceder a toda clase de bendiciones. ¿Quieres que tu vida mejore? ¿Deseas en verdad que tu trabajo, tu ministerio, emprendimiento o proyecto prospere? ¿Anhelas que toda tu familia experimente abundancia integral? Si esto es lo que deseas, entonces debes comenzar por obedecer. Pero hay algo que debemos tener en cuenta: no obedecemos a Dios para que Él nos bendiga, le obedecemos porque Él ya nos bendijo. Ojo con los corazones ingratos. El simple hecho de que estés vivo y goces de buena salud en estos tiempos de enfermedad y muerte es una razón suficiente para alabarle, para darle gracias y obedecerle cada mañana al despertar. Como dijo el salmista: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, versículo 2. O Deuteronomio, capítulo 6, versículo 12, que dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Según la definición del concepto bíblico, la obediencia a Dios es considerada una virtud y se la define como acatar su voluntad, aceptar sus designios, someterse a su autoridad. Es por tanto una actitud que el ser humano debe aprender. No viene de manera innata, es algo que debemos desarrollar con el paso del tiempo. La disciplina, la constancia y la motivación son tres elementos que nos ayudarán a ser más obedientes. Por ejemplo, la disciplina nos ayuda a mantener hábitos de lectura, a mantener hábitos de intimidad con Dios. La constancia nos permite mantenernos firmes en la búsqueda incesante de mantenernos en la presencia de Dios, y la motivación nos ayuda a mantenernos con una actitud siempre gozosa delante de los preceptos y delante de los designios de Dios. Son numerosos los pasajes bíblicos que nos hablan de la obediencia, de sus beneficios y consecuencias, pero hoy quiero compartirte tres beneficios que trae obedecer la palabra de Dios en varias áreas de nuestra vida. El primero que quiero compartir contigo es las bendiciones que hay en nuestros hogares por causa de la obediencia a la palabra. El Salmo 128 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Este es un salmo maravilloso
porque está dedicado exclusivamente a mostrar los beneficios reservados para quienes obedecen a Dios. La descripción acá es bastante gráfica, es bastante conmovedora y apasionante. El escritor utiliza una metáfora especial. Dice que al obedecer, nuestra vida y la de nuestra familia fructifica cual vid cargada de uvas, de modo que en el hogar debe haber un sometimiento mutuo entre los miembros de la familia, teniendo como eje central el temor a Dios. Sin embargo, podemos notar que en tiempos de cuarentena, los índices estadísticos a nivel mundial demarcan que muchas familias cristianas y no cristianas están teniendo problemas de relación por motivo del encuartelamiento obligatorio. Muchas parejas se han divorciado, los hijos se han levantado en rebeldía, todo por la falta de obediencia en las relaciones interpersonales de los miembros de la familia. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos da unos consejos magistrales para vivir placenteramente en familia. En Efesios capítulo 5, versos 22 y 23, el apóstol dice: las esposas deben estar sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Sabes? Cuando el apóstol habla de sometimiento, no está hablando de un sometimiento arbitrario ni dictatorial. Está hablando de un sometimiento basado en la multiforme gracia de Dios. Un sometimiento donde la mujer mira a su esposo con respeto, donde la mujer cuida muy bien sus palabras y cuando tiene que corregir o cuando tiene que decir algo a su marido, lo hace con sabiduría, lo hace con amor. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos se la derriba. Y Proverbios capítulo 31, versos 10, 11 y 26 dice: mujer virtuosa, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Qué hermoso y qué bonito cuando en la relación de pareja la mujer puede hablar de manera asertiva, cuidando muy bien cada una de las palabras que salen de su boca. A los maridos le dice en Efesios capítulo 5 versos 25 y 28, les dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Mira qué hermoso y qué consejos tan maravillosos que nos da el apóstol Pablo. A pesar de que no se casó, la tenía bien clara con respecto a los fundamentos esenciales que deben tener las parejas para fundamentar su hogar. Amén. Entonces, maridos, los maridos que hoy tienen el privilegio de escuchar este mensaje, por favor, amen a esas hermosas mujeres que tienen en su hogar. ¿Sabes? Traten en lo posible de consentirlas, traten en lo posible de ser detallistas con ellas. ¿Sabes? La mujer está para que sea nuestra ayuda idónea. La mujer está para que sea ese consejo suave que viene de parte del Señor. La mujer no está simplemente para servir al hombre, sino que nosotros también podemos tener momentos de detalles para servirles a ella. ¿Sabes? Ella no está en obligación de hacer los quehaceres, todos los quehaceres en la casa. No es porque sea mujer, pues ya ella tiene el deber de cocinar todos los días o de barrer la casa. No, hombre, también puede ser detallista con ella. Toma la escoba de vez en cuando y puedes barrer la sala, puedes barrer la puerta de la casa, o también puedes cocinar para ella. ¿Sabes? Si aún no sabes cocinar, entonces es un buen tiempo y es un buen momento. Tú, hombre de Dios, es un espacio propicio ahora en la cuarentena para aprender a hacerlo. Pero ten en cuenta
que tú también estás ahí para apoyarla a ella. Y para los hijos, Efesios capítulo 6, versos 1 y 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para ustedes, hijos, también hay. Amén. En estos tiempos, así como hablábamos a los maridos, también hablábamos a los hijos, a los jóvenes. ¿Sabes? No es tiempo para estar levantándote tarde, no es tiempo para estar levantándote a las 11 o a las 12 del mediodía, no. Es un tiempo propicio para aprovecharlo en el Señor, para que te levantes temprano y también puedas colaborar en los quehaceres de la casa, en los quehaceres del hogar. ¿Sabes? Honra a tu padre y a tu madre. Honrarlo pues no es simplemente decir pues que tú los respetas, sino que honrarlo es también colaborarles en la casa. Y si eres un joven adulto también puedes colaborar en la parte económica, porque déjame decirte que es el primer mandamiento con promesa. Y cuando tú obedeces los mandamientos de Dios, entonces dice la palabra que te irá bien y tendrás larga vida sobre la tierra. Amén. Dios bendiga su santa palabra. El segundo beneficio de la obediencia a Dios son las bendiciones espirituales y materiales que Dios da a nuestras vidas. En el capítulo 7, versículo 12 del libro de Deuteronomio, Dios le muestra al pueblo de Israel cuáles son las bendiciones que va a recibir por causa de la obediencia. Dice el texto de la siguiente manera: y por haber oído estos decretos y haberlos guardados y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Como podemos analizar, esta promesa tiene un destinatario específico, que es el pueblo de Israel. Pero esto no quiere decir que esta promesa también no nos abarque a nosotros. Claro que sí. Dios ha prometido prosperar el trabajo de tus manos. Dios ha prometido prosperar todo lo que tú emprendas, todo lo que tú empieces como proyecto. Pero no se te debe olvidar que lo primero que debes hacer es obedecer la ley de Dios, obedecer sus mandamientos, mantenerte firme en lo que Dios ha dicho, mantenerte firme en las promesas que Él te ha dado. Sin embargo, muchas veces Dios ha prometido tantas cosas a nuestras vidas y hay muchas personas que se le olvida eso. Se le olvida pues el proyecto que Dios tiene para cada uno y terminan haciendo lo que mejor les parece. ¿Sabes? Israel como nación sufrió una lucha interna por mantenerse en la ley de Dios. Teológicamente el nombre de Israel significa el que lucha con Dios. Parte de esa lucha se desataba precisamente por la falta de compromiso y obediencia que tenía el pueblo con Dios, aun siendo testigos de las maravillas que Él había hecho en medio de ellos. El propósito de Dios siempre fue bendecirlos, que fueran prósperos, pero ellos se empeñaban en hacer lo malo, sometiéndose y obedeciendo a la voluntad del pecado. Hoy encontramos muchas personas así, muchas personas que se han desviado del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Saben, el propósito de Dios, así como lo decía ahorita, es bendecirnos a todos, pero debemos mantenernos en el camino. Romanos capítulo 6, versículo 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Como podemos ver, el verso nos dice que uno se hace siervo de aquel a quien obedece, en este caso al pecado para muerte o a Dios para bendición. Para mí es mejor hacerse siervo del Dios Altísimo. ¿Sabes? Una vez había un viejo cacique de una tribu, el cual estaba teniendo una charla con sus nietos acerca de la vida. Él les decía:
Una vieja pelea está ocurriendo dentro de mí. Es entre dos lobos. Uno de los lobos es maldad, es temor, ira, envidia, dolor, rencor, avaricia, arrogancia, culpa, resentimiento, inferioridad, mentiras, orgullo, competencia, superioridad y egolatría. El otro es bondad, alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, dulzura, generosidad, benevolencia, amistad, empatía, verdad, compasión y fe. Esta misma pelea está ocurriendo continuamente dentro de ustedes y dentro de todos los seres de la tierra, le decía el viejo a sus nietos. Los chicos se quedaron pensativos y uno de ellos preguntó a su abuelo: ¿cuál de los lobos ganará? Y el viejo cacique respondió simplemente: el que alimentes más. Hay muchas personas que, queriendo hacer el bien, terminan sucumbiendo ante los deseos pecaminosos de la carne, porque no son capaces de obedecer ni mantenerse en las leyes de Dios. Por eso es tan importante que cada día dediquemos tiempo para alimentarnos de la palabra. Es la única nutrición que fortalece el espíritu, la fe y los sueños. El último beneficio de la obediencia a Dios es que desata grandes milagros y proezas. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 8 al 24, encontramos la historia del profeta Elías y la viuda de Sarepta. Una historia maravillosa donde vemos el mover de Dios en la vida de una mujer gracias a su obediencia. Sarepta o Sariptu fue una ciudad fenicia situada entre Sidón y Tiro. El profeta Elías había llegado hasta allí por mandato de Dios. La ciudad estaba pasando por una sequía que había sido profetizada por el mismo Elías, la cual tenía los terrenos áridos con dificultad para la siembra y el disfrute del líquido vital durante 3 años y medio. En esta historia podemos aprender 2 cosas importantes. La primera es ser obedientes a la palabra de Dios expresadas por sus profetas. En este caso, por los predicadores, por los líderes, por los maestros, por todas aquellas personas que están encargadas de expresar el mensaje de Dios. La mujer sabía quién era Elías, de modo que no dudó en ningún momento en recibirlo en su casa y acceder a las peticiones que él estaba expresando. La historia nos dice que el pueblo estaba en sequía por más de 3 años y medio, y el profeta llegó a donde esta mujer y le pidió un vaso de agua y le pidió algo de comer. Si nosotros nos damos cuenta, debido a la crisis que estaban pasando, eran 2 elementos que estaban escasos en ese momento. Sin embargo, la mujer accede a las peticiones del profeta. Aquella mujer sabía de alguna manera quién era Elías, porque los profetas tenían cierta vestimenta que los representaba. También sabía que este era un hombre de Dios. Sabes, en nuestros tiempos, aquellas personas que son usadas por Dios para la predicación, como los líderes o los maestros, tienen un lugar importante también, y es pertinente que los hijos de Dios, que las personas puedan tener su oído abierto a lo que las predicaciones o a lo que estos líderes tienen para contarnos o comentarnos de parte de Dios. Es hermoso cuando nosotros podemos ser obedientes a la palabra y podemos abrir nuestro corazón a lo que algún hermano tiene para decirnos de parte de Dios. Siempre debemos estar abiertos a recibir el mensaje de Él. El segundo punto importante es compartir lo poco o lo mucho que tengas con las demás personas. No te canses de hacer el bien. ¿Sabes? Hoy en día, por causa de la crisis económica, de pronto a nuestros hogares están llegando a veces personas pidiendo algo para comer,
o pidiendo un producto de la canasta básica. Sabes, muchos inconversos, cuando ven a estas personas, les da rabia. Algunos se enfurecen y le contestan con grosería. Pero nosotros, los hijos de Dios, no podemos hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, los hijos de Dios, debemos estar irradiados por la gracia que nos arropa, por la gracia de Dios en nuestras vidas. Es posible que seas de los pocos privilegiados que has estado bien en medio de la pandemia. De pronto la crisis económica no ha tocado tu puerta, aún mantienes tu empleo. Razón suficiente para agradecer a Dios y compartir un poco con los menos favorecidos. A la mujer solo le quedaba un puñado de harina y un poco de aceite en medio de toda la crisis que estaba pasando. Sin embargo, no tuvo ningún reparo para compartirlo con aquel hombre que había llegado a su hogar. Hechos capítulo 20, versículo 35, por boca del apóstol Pablo dice, recordando las palabras de Jesús, dice, más bienaventurado es dar que recibir. Hermoso es cuando vemos corazones agradecidos y movidos a misericordia, cuando no escatiman en ayudar a los demás. ¿Sabes? Cuando nosotros aprendemos el valor que hay en el compartir, podemos decir que hemos aprendido mucho de la gracia redentora de Jesús en nuestras vidas. Estas dos acciones desataron una gran bendición sobre aquella viuda. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija disminuyó, hasta el día en que Dios hizo llover nuevamente en la tierra. ¿Sabes? Esa es una palabra que yo voy a declarar en mi vida y en la vida de cada una de las personas que hoy están escuchando este mensaje. ¿Sabes? El Señor sabe la situación que tú estás pasando. Él sabe toda la problemática que te ha tocado vivir en medio de estos tiempos difíciles, en medio de todos estos tiempos de pandemia. Pero déjame decirte algo y déjame declarar esto contigo. Dice, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de tu vasija disminuirá hasta el día en que Dios levante esta pandemia. Hasta el día en que este encuartelamiento termine. Puedes tener fe en esta palabra y puedes obedecer lo que ella está demandando. ¿Sabes? No puede haber obediencia sin fe, ni tampoco puede haber fe sin obediencia. Entonces, en esta hora puedes creer este pasaje, puedes creer, aleluya, que el Dios que hace milagros, que lo hizo ayer en el pasado, lo seguirá haciendo ahora en el presente y lo seguirá haciendo en el futuro. Amén. En conclusión, cuando aprendemos a confiar en Dios y a obedecerle, las bendiciones de Él nos alcanzarán. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 28, del verso 1 en adelante. ¿Sabes? Muchos son los ejemplos de hombres que mostraron obediencia a Dios en la antigüedad. En Génesis 12 encontramos a Abraham. Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios le dijo, ven a la tierra que te daré a ti y a tus descendientes, deja tu parentela. Y Abraham hizo conforme a lo que Dios le había dicho. Le creyó a Dios. También encontramos en Éxodo, en el capítulo 3 en adelante, que Dios llamó a Moisés para que hiciera una gran hazaña en el pueblo, que era libertarlo. Aunque Moisés en un principio tuvo algunas objeciones y algunas excusas, terminó obedeciendo a Dios y Dios lo engrandeció. Y por último, tenemos el mayor ejemplo de obediencia, el que fue realizado por nuestro Señor Jesucristo, como dice en la carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, como pudimos observar, Dios siempre exaltó a aquellos hombres que fueron obedientes delante de Él. Dios quiere bendecirnos grandemente, iglesia, pero también quiere que nosotros podamos estar atentos y podamos escuchar su voz, porque no podemos obedecer a Dios si no estamos atentos a poder escuchar su voz, a lo que Él tiene para decirnos. Entonces, cuando somos capaces de obedecer su palabra, entonces podemos ver que hay bendición en nuestros hogares, que hay bendición, aleluya, en los proyectos que nosotros querramos emprender, y que se desatan milagros y proezas cuando nosotros podemos atender el llamado de Dios y cuando sabemos cumplir los mandamientos y decretos que Dios tiene en su palabra. Damos gracias a Dios por este mensaje y ahora quiero orar por cada uno de ustedes. Gracias, Señor Padre, por este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, porque nos recuerdas en tu palabra lo importante que es la obediencia, Señor. Lo importante que es mantenernos conectados contigo, Señor, y hacer lo que a ti te agrada, no lo que a nosotros nos parece. Gracias, Señor Padre, por mis hermanos. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, tenemos salud, tenemos vida, Señor. Padre, oro por mis hermanos, por aquellos que están pasando momentos difíciles allá en sus casas. Oro por ellos, Señor, en esta hora e intercedo por ellos, Señor Padre. Aquellos que están afligidos, que están cansados, Señor Padre, yo oro para que sea usted dándole las fuerzas, renovándole, Señor, nuevamente, Señor, su fe y fortaleciéndonos en el Espíritu, mi Rey. Gracias, Señor Padre. Oro por aquellos hermanos, Señor, que se han sentido angustiados en esta semana, para que sea usted, Señor, tomando el control de sus vidas, Señor, abriendo la ventana de los cielos, Señor, y derramando bendiciones, Señor, sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias. Gracias, mi Rey, por este tiempo hermoso y maravilloso, Señor. También oro por la familia, Señor, para que sea usted cada día llenando de gozo, de paz y armonía cada uno de nuestros hogares. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.